Saludos, estamos en el Centro Español de Sindonología y estamos desarrollando una serie de charlas que son referidas a la historia de la Iglesia. Estamos todavía en la síntesis del primer milenio, porque esto es una historia breve de la Iglesia, y concretamente vamos a empezar la quinta sesión. La quinta sesión es de 7, que son las que se refieren al primer milenio, y concretamente pues aquí vamos a hablar de los siguientes puntos: la caída del Imperio de Occidente, la conversión de los bárbaros, la Irlanda cristiana, que tiene mucha importancia, sobre todo para lo que será después la aparición de cristianos en América del Norte, y también hablaremos de San Columbano y otros evangelizadores de Europa. Empezamos por el principio, como siempre, y nos vamos a la caída del Imperio Romano de Occidente. Y aquí tenemos que hacer referencia a algo que ya habíamos anunciado en alguna de las sesiones anteriores, pero que ahora vamos a abordar, que es lo que son las invasiones bárbaras. La verdad es que este es un hecho trascendental para la historia de la Iglesia cristiana. Es decir, mientras que la Iglesia se desarrolla dentro del ámbito del Imperio Romano, dijéramos, está en casa. Pero hay que tener en cuenta que fuera de casa pues también hay una serie de individuos y además con intenciones de entrar en el Imperio Romano. Y aquí había un problema porque evidentemente depende de cómo fueran estos bárbaros, lo que iba a resultar iba a ser una Europa cristiana o no. Bueno, pues la verdad es que hasta el momento de las invasiones bárbaras, la expansión del Evangelio, como digo, se había limitado prácticamente a los pueblos de la cultura mediterránea, es decir, el Mare Nostrum romano, con alguna rara excepción, como el caso de Armenia, pero la verdad es que eso era todo. Entonces, ¿qué ocurre cuando llegan los bárbaros? Bueno, desde finales del siglo IV hay una serie de migraciones populares que realmente son bastante amplias, que tuvieron la virtud de poner en contacto con la Iglesia a todo un mundo nuevo, étnico y cultural. O sea que desde ese punto de vista pues suponía ese contacto con los pueblos extraños al Mediterráneo un reto que había que superar y que efectivamente pues se hizo, como vamos a ver, con un resultado positivo. En realidad podemos decir que germanos y eslavos, magiares y escandinavos se abrieron al cristianismo en los siglos siguientes, y eso fue precisamente por el contacto. Es decir, que este contacto entre la civilización mediterránea y los ajenos era una oportunidad de expansión insospechada. Como dice un autor, concretamente Paulo Orosio, discípulo hispano de San Agustín, dice: aun cuando los bárbaros hubieran sido enviados a suelo romano con el solo designio de que las iglesias cristianas de Oriente y Occidente se llenaran de hunos, suevos, vándalos y burgundios, y de otras muchedumbres innumerables de pueblos creyentes, habría que alabar y exaltar la misericordia de Dios porque hayan llegado al conocimiento de la verdad, aunque sea a costa de nuestra ruina, tantas naciones que si no fuera por esta vía seguramente nunca hubieran llegado a conocerla. Es decir, esto es una oportunidad que evidentemente había que aprovechar y, como vamos a ver, pues se hizo relativamente bien. Las invasiones bárbaras son, la verdad es que grandes movimientos de masas, pero tampoco se producen de la noche a la mañana. Hay un proceso que empieza bastante tiempo antes. Y así podemos decir que, al principio los visigodos casi piden permiso para entrar. En el año 367, los visigodos, es decir, los buenos godos o los nobles godos, que es lo que significa, estaban asentados en la Dacia y, presionados por los hunos, solicitaron del emperador Valente licencia para cruzar el Danubio, que era entonces el límite de la frontera romana, y pedían establecerse en suelo imperial. Le ofrecieron a Valente unas condiciones que eran adecuadas, es decir, reconocer su autoridad, vivir de acuerdo con las leyes romanas e incluso hacerse cristianos si se les enviaban misioneros conocedores de su lengua. Consciente de esa oportunidad, el emperador Valente permite a los visigodos instalarse en la Tracia y la Moesia, pero como era arriano, envía a misioneros de su secta para cristianizarlos, concretamente el obispo Ulfilas y otros. Entonces, curiosamente, pues estos visigodos
es decir, los bárbaros, o la primera oleada de bárbaros, pues está evangelizada por un hereje, ¿no? Efectivamente el obispo Ulfilas. Y Ulfilas compuso el alfabeto gótico y tradujo la Biblia a la lengua gótica, convertida gracias a él en una lengua escrita. Es decir, una vez más, y esto ocurrió, ha pasado en muchos casos. Por ejemplo, también pasa en América cuando los frailes españoles se dedican a poner por escrito la lengua de los indígenas, ¿no? De los nativos. Y efectivamente, pues claro, como siempre, la Iglesia ha tenido una labor de culturización impresionante a lo largo de los siglos. Bien, pues en este caso hay que decir que los misioneros de la escuela de Ulfilas tuvieron tal éxito difundiendo la doctrina arriana entre el pueblo visigodo que antes de finalizar el siglo IV este pueblo visigodo estaba totalmente arrianizado, es decir, estaba convertido al cristianismo, pero un cristianismo arriano. Por eso, la verdad es que el arrianismo se convierte casi en una doctrina exclusiva de los germanos, lo cual era paradójico porque, por una parte, mientras estaba desvaneciendo el arrianismo como problema teológico dentro del Imperio Romano, fuera y en el ámbito de los visigodos o de los godos en general, pues la verdad es que se estaba produciendo un aumento de los arrianos y, por tanto, por una parte desaparecía como problema interno, pero estaba pasando a ser un problema de los que venían de fuera. Así que se estaba convirtiendo en la religión nacional de casi todos los pueblos germánicos instalados en tierras del Imperio Occidental. Lo que pasa es que esta primera reacción de los visigodos de aceptar la superioridad de los romanos, incluso admitir su religión en cierta medida, etcétera, pues todo eso dura lo que dura, porque efectivamente en un segundo momento esto no ocurre así. A la muerte de Teodosio, en el año 395, los visigodos renunciaron a su lealtad a Roma y eligieron como gobernante a Alarico I. Y Alarico invadió Italia y Grecia y en el año 410 tomó y saqueó la ciudad de Roma. Es decir, que ese entente cordial entre los romanos y los godos, pues la verdad es que en el año 410 acabó completamente precisamente con el saqueo de Roma. En ese mismo año fue sucedido por Ataulfo, que dirigió a los visigodos a España atravesando los Pirineos. Así que hay un gran movimiento de masas de gente. Y claro, lógicamente el Imperio Romano tenía sus defensores. El problema está en que estas tribus pueden recorrer y saquear el imperio sin que nadie los detenga porque el ejército romano estaba lleno de bárbaros. Es decir, los romanos se habían hecho muy cómodos, no querían hacer el servicio militar, no existía como tal, no querían dedicarse a la defensa de su comodidad y entonces estaban comprando pues personas que no eran romanos. Es decir, que estaban comprando mercenarios y estos mercenarios lógicamente eran de los pueblos de fuera. Entonces, claro, colocar a tus vecinos a defenderse de ellos mismos pues es una situación que tiene sus peligros y esto es exactamente lo que ocurrió, ¿no? Es decir, que llega un momento en que los bárbaros dejan de proteger a los romanos y dejan pasar a sus compañeros de distintos lugares. Esto es lo que se puede decir que es el momento en el que se suele hablar de la caída del Imperio Romano de Occidente. Efectivamente, en el verano del año 476, el ejército romano barbárico, acantonado en el Valle del Po, se sublevó pidiendo la entrega de una tercera parte de las tierras itálicas. Y en ese momento, precisamente, el emperador de Occidente, que era un joven, el famoso Rómulo Augustulo, fue depuesto del trono, con lo cual, curiosamente, pues un Rómulo fue el primer rey conocido de Roma y el último también, ¿no?, del Imperio Romano. La abdicación del último emperador pues supuso el fin del Imperio Romano de Occidente. Odoacro, el oficial bárbaro cabeza de la revuelta, no promovió un nuevo emperador, como se había hecho hasta ese momento, sino que envió las insignias imperiales al soberano del Imperio Oriental, un tal Zenón. Así que eso suponía la extinción, la desaparición del Imperio Romano de Occidente y la remisión, en cierta medida,
simbólica, pero en cierta medida importante, de las insignias imperiales a Oriente, pues significaba que el Imperio Romano se había quedado reducido a Oriente, donde allí sí que podía pervivir. Odoacro, como digo, el oficial bárbaro, pues lo que había hecho era poner fin al Imperio Romano de Occidente, que tras una larga agonía había desaparecido, como digo, en el año 476. Sin embargo, esto no supuso el fin del cristianismo, supuso el fin del Imperio Romano. Y la conversión de los bárbaros es lo que salvó a ese cristianismo. Es verdad que cuando entran los bárbaros son arrianos, pero esto va decreciendo. Ese arrianismo en contacto con la civilización romana pues va disminuyendo y va decreciendo poco a poco. Algunos de los germanos, vándalos y ostrogodos, es decir, godos del este, continuaron siendo arrianos hasta su extinción en el siglo VI, pero algunos duraron más. Y efectivamente las supervivencias arrianas en la Italia longobarda llegó hasta muy avanzado el siglo VII. E incluso en España, concretamente, otros tuvieron tiempo suficiente para completar su itinerario religioso con una segunda conversión, ahora al catolicismo. Esto ocurre con los suevos de Galicia y los burguindos en el mismo siglo VI y concretamente los visigodos en España en tiempo de Recaredo. La conversión del año 589 supone la persistencia o la aparición ya definitiva de una España visigoda católica. Algo parecido, o en cierta medida, ocurre en Francia, donde se produce la conversión de los francos. Los francos no eran arrianos, en este caso eran paganos, y cuando se extendieron por el norte de las Galias, derrotando a burguindos y visigodos, se hicieron con lo que es hoy día Francia. Pues bien, fue determinante la conversión de Clodoveo, que estuvo reinando entre el 466 al 511, y concretamente esta conversión también estuvo influida por su casamiento con Clotilde, que era católica, hija del rey burgundio Gondebad. Bueno, pero lo cierto es que esa conversión pues es determinante, porque es el primer rey, dijéramos, que es muy antiguo, porque ya hemos visto que la conversión de España se produce mucho tiempo después, el primer rey católico, dijéramos, de la nueva realidad de Francia es precisamente Clodoveo, quien en la Navidad del año 496 recibió el bautismo en París. Por eso la Iglesia Católica ha dicho que siempre que Francia era su hija primogénita, y porque en ese sentido la primera nación que surge como consecuencia de la caída del Imperio Romano, que es la nación francesa, pues tiene un origen católico con la conversión de Clodoveo. Bien, entonces Clodoveo, como digo, se convierte en el rey católico de los francos. Como decía exultante a Clodoveo, Avito de Vienne, dice, obispo prestigioso y miembro de una de las principales familias de la aristocracia senatorial de las Galias, le dijo: Fides vestra nostra victoria est, vuestra fe es nuestra victoria. Como citábamos anteriormente, pues evidentemente en cierta medida pues la caída del Imperio Romano pues supuso una conversión de quienes entraban en él, y en esa medida pues dijéramos, aunque fueran derrotados los romanos, triunfaron precisamente por la conversión de quienes les estaban derrotando. A partir de la conversión de Clodoveo, lógicamente no habría un solo monarca católico en el mundo, el emperador oriental, sino también había en Occidente un rey, que era el rey de los francos. Es decir, que aquí empieza la conversión de Europa. Y hemos visto que irá siguiendo con las conversiones de otros reyes en los distintos lugares de Occidente. Vamos a hacer una referencia de algunas de estas conversiones que serán muy importantes, y por eso entramos en el segundo epígrafe que queríamos tratar, que es precisamente la conversión de Irlanda. La evangelización en Irlanda fue realmente muy interesante, se produce en el mismo siglo V, por tanto es, dijéramos, un momento inmediatamente posterior, y
supuso un impulso decisivo a la vida sí, de las cristiandades célticas. En el continente europeo, esa acción misional de la Iglesia se dirigió hasta el siglo VI a los pueblos invasores, ocupantes de tierras romanas. Pero como vamos a ver enseguida, son los nuevos conversos los que van a extender la civilización cristiana a otros países. Y entonces, aunque inicialmente pues cuesta un poquito la evangelización de Irlanda, luego serán los propios irlandeses los que vayan a evangelizar. Y pasará lo mismo con los vikingos, como veremos después. Es decir, una vez se convierten en Francia, a partir de ahí empiezan a distribuir el cristianismo a otras zonas del antiguo Imperio Romano, incluso fuera del Imperio Romano. Dentro de la evangelización de Irlanda destaca un personaje muy importante, patrono evidentemente de Irlanda, que es San Patricio, y del que hay que hacer alguna mención. Su vida transcurre entre el año 387 y el año 493, es decir, que tiene una larga vida. Nació en Kilpatrick, en Escocia. Era hijo de un oficial romano cristiano y a los 16 años cayó prisionero de piratas irlandeses y vendido como esclavo. Es decir, que era un escocés, pero recriado en Irlanda, precisamente a partir de esa captura. Huyó de esos piratas y se convirtió en el evangelizador de Irlanda, dividida entonces en numerosos clanes bajo la autoridad de los druidas. Esa era la religión tradicional y anterior al catolicismo. Otro personaje muy importante de la evangelización es San Kevin, es decir, Coemgen, nacido en el año 498 y fallecido el 3 de junio del año 618, o sea, nada menos que se le atribuye una vida de 120 años. Su nombre significa engendrado bellamente, porque precisamente se consideraba que era un hombre muy apuesto, muy guapo, hasta el punto de que, tuvo que luchar para mantener su castidad contra el acoso de una joven, y se dice que lo superó fustigándose con ortigas. Es decir, que era un hombre que se resistía a la tentación, lógicamente, practicando además un ascetismo extremo. Se cuenta de que un mirlo, eso es un poco legendario, pero bueno, se cuenta que un mirlo llegó a anidar en su mano, lo cual quiere decir que era un hombre tan tranquilo que evidentemente pues era posible que se pudiera hacer un nido de su poca actividad, ¿no? Es decir, es un hombre muy místico y muy interior. Bueno, en Irlanda, por ejemplo, tenemos las montañas Wicklow y este pintoresco valle que vemos en la fotografía, que está en el este de Irlanda. Aquí es donde se desarrolla la actividad de San Kevin, que fundó un monasterio en el siglo VI. Con el tiempo, ese valle se convertiría en un importante centro religioso irlandés, y aún hoy en día se ven las ruinas de lo que fue un gran complejo monástico, con varias iglesias de los siglos XI y XII. Es decir, que ahí vemos que es un foco de evangelización importante. La labor de los misioneros irlandeses a partir de ese momento es es fundamental, ¿no?, en la conversión de Europa. Es decir, fue a partir de entonces, de ese foco de evangelización cristiana en que se convierte Irlanda, que la acción evangelizadora desborda las antiguas fronteras del Imperio Occidental, como decíamos. Es decir, los nuevos cristianos ya no tienen las limitaciones de limitarse al Imperio Romano tradicional, y entonces salen fuera también predicando el cristianismo. Así que los misioneros irlandeses alcanzan territorios y pueblos que jamás habían sido romanos, pero que pasan a ser cristianos. Los iniciadores de esta expansión en el siglo VII fueron misioneros celtas procedentes de Irlanda y Escocia, cuya figura más descollante fue San Columbano, que es otro personaje importante en la evangelización de Europa. Y vamos a referirnos precisamente ahora a San Columbano y a otros evangelizadores que evidentemente pues hicieron una enorme labor. Bien, ¿quién es San Columbano?
San Columbano es conocido por ser abad de Luxeuil y Bobbio. Y concretamente, pues se dice de él que nació el año 543 en el oeste de Leinster, que es una de las regiones de Irlanda, una de las 4 regiones o de las 4 provincias en las que está dividida Irlanda. Y murió en Bobbio, en Italia, el 21 de noviembre del año 615 después de Cristo. También era un hombre guapo, igual que el evangelizador anterior San Kevin. San Columbano tenía precisamente ese problema, ¿no? Es decir, era un hombre muy atractivo. Incluso se cuenta de él, al hablar de su vida, que tuvo un diálogo con una santa mujer y a la que él le afirma: hace 12 años que huí del mundo y me encerré en esta celda. Y ella le dice: ¿has olvidado a Sansón, David y Salomón, todos ellos extraviados por el amor de las mujeres? No hay seguridad para ti, joven, salvo huyendo. Entonces, bueno, pues efectivamente eso es lo que hizo. Es decir, efectivamente se cuenta que San Columbiano tenía 20 años y su madre estaba angustiada ante la idea de su partida y le suplicó que no se fuera, pero él, pues siguiendo el consejo de esta mujer, pues lo que hizo fue huir, aunque bueno, aunque su madre hizo lo posible, como hemos dicho, se arrastró, se tiró al suelo para suplicarle que no se fuera, no consiguió convencerle, porque Columbiano pasó sobre su cuerpo postrado diciéndole que no se afligiera. Es decir, tampoco estaba tan perdido como todo eso, y se educó con San Comgal en el célebre monasterio de Bangor. Desde allí, después, ya formado a los 40 años, zarpó con 12 compañeros, cuyos nombres se conocen y que los tenemos ahí, que no hace falta que los cite, pero lo que hace es que viaja al continente para peregrinar por Cristo. Es decir, tiene un arraigado espíritu misionero y eso es justo lo que hace, ¿no? Tiene 12 compañeros que se dedican a evangelizar. Inicialmente permanecieron un tiempo corto en Inglaterra y después cruzaron a Francia, probablemente en el año 585. Aquí comenzaron una labor apostólica intensa y hay que decir que la gente quedaba impresionada por su modestia, su paciencia y su humildad. Y supongo que el hecho de ser bien parecido también ayudaría algo. Bueno, después terminó pasando a Lombardía, Italia, y después de fundar Luxeuil en el año 590, en los Vosgos, funda Bobbio en Lombardía. Concretamente, este monacato influye en la iglesia de la primera época medieval por diversos aspectos que había que destacar. Es decir, ese monasterio destacaba por su piedad, por su ideal de santidad, por el sistema penitencial que tenía, la liturgia, que era una liturgia celta, y por la aspereza de la regla. Es decir, como estos primeros cristianos que atraen y que difunden el cristianismo, destacan precisamente por su rigor y por su coherencia. Y por eso llama la atención que sean, efectivamente, que haya gente que sea coherente y que realice pues una misión en coherencia con lo que predican. Vale. En cuanto a los milagros que se cuentan y el carácter que se cuentan sobre este santo, pues podemos citar algunos casos. Por ejemplo, conseguir alimentos para un monje enfermo y curar a la esposa de su benefactor, escapar sin daños cuando estaba rodeado de lobos, dominar a un oso que le dejó una cueva a petición suya, producir un manantial de agua cerca de su cueva, llenar el granero de Luxeuil que estaba vacío, multiplicar el pan y la cerveza para su comunidad, curar a los monjes que a petición de éste pasaron de sus camas a recoger la cosecha, darle la vista a un ciego en Orleans, destruir con su aliento un caldero de cerveza preparada para una fiesta pagana, y domar a un oso y enyuntarlo a un arado. En fin, es decir, son cosas que se cuentan de su vida, hechos portentosos, supongo que algo legendarios, pero que demuestran la fama de santidad que tenía este santo. Es conocido, por tanto, por su carácter, que debe ser un carácter fuerte y decidido, pero además también por su adhesión a Roma.
y dice en sus cartas: yo creo indefectiblemente que la firme columna de la Iglesia está en Roma. Y al Papa San Gregorio le saluda llamándole ornamento hermosísimo de la Iglesia, flor augustísima de la Europa marchita, egregio centinela. Son unas expresiones poéticas dirigidas al Papa considerablemente laudatorias, como también las que dirige a Bonifacio IV, entre las que, bueno, aquí no hemos traducido el texto latino, pero bueno, si alguien tiene curiosidad puede hacerlo. Una de las cosas que llama la atención es que llama rara avis, una expresión que después ha pasado al vocabulario casi de las personas cultas, ¿no? Bueno, en cualquier caso está claro que la adhesión a Roma del santo es considerable y precisamente eso es muy importante porque en estos años se va creciendo y va tomando fuerza el papado precisamente como punto de unión y punto de unificación del cristianismo en Europa. Bueno, en el Liber Penitentialis establece la confesión privada de los pecados para los pecados ocultos. También establece ayunos, limosnas, oraciones, peregrinaciones, etc. También establece que la Cuaresma sea un tiempo penitencial y de ayuno, y así, por ejemplo, imponía penitencia el miércoles de ceniza y la absolución se recibía el jueves santo, por ejemplo. También estableció la práctica de la redención, que suponía que se instituyen largos y difíciles ayunos por obras que se consideraban equivalentes. Y los ricos y nobles, para terminar antes, bueno, pues eso era una práctica que se hacía, no creo que fuera muy lógica, pero fue algo que se permitió un tiempo, pues los ricos y nobles, para terminar antes, se hacían ayudar por algún vicario penitente al que incluso se le pagaba según las tarifas del Liber Penitentialis, ¿no? Bueno, no obstante lo cual, pues como las penitencias eran muy fuertes, la verdad es que pues con que celebraran parte de la penitencia supongo que sería suficiente. Otro santo que participa lógicamente como santo misionero, y este ya en el siglo VIII, es San Bonifacio, que también merece ser destacado por su importancia. En el siglo VIII, efectivamente, misioneros anglosajones tomaron el relevo de los celtas, que eran los primeros, y extendieron la evangelización por la Germania, que era todavía pagana. Aquí hay un monje inglés llamado Winifred que murió, o que mejor dicho, sí, murió con el nombre de Bonifacio porque cambió ese nombre, y fue nombrado obispo misionero por el Papa Gregorio II, al que quedó ligado por un especial juramento. Una vez más, la providencia quiso que el papado estuviera detrás de la evangelización, y eso hace que el cristianismo no se atomice, sino que tenga un espíritu de unidad que es fundamental. De San Bonifacio se cuentan algunas cosas que cabría recordar, ¿no? Por ejemplo, que fue famoso que derribó el encino de Donar en Gerismán y construye una capilla en honor de San Pedro, lo cual era bastante mejor. Era un árbol sagrado que los nativos consideraban que debía ser venerado o casi adorado, y él lo que hace es, sin tener ningún miedo, lo tala y dice que eso es, el paganismo tiene que acabar, y entonces bueno, se convierte San Bonifacio en el gran apóstol de Alemania, que lo sigue teniendo como patrono, y además determinó pues la consagración de su fe precisamente muriendo mártir en el año 754. Otros evangelizadores, curiosamente, fueron los vikingos. En nuestro imaginario popular se considera que los vikingos pues eran, pues no sé, casi la encarnación del mal, iban arrasando allá donde iban y tal, pero sin embargo pues eso cambia completamente cuando se evangelizan. Es decir, la cristianización de Escandinavia y los países bálticos constituirá el último capítulo de la conversión de Europa. Y precisamente son los navegantes vikingos, son normandos que asolaban frecuentemente las costas occidentales, las que después, una vez convertidos, se dedican a evangelizar.
De hecho, los normandos fueron evangelizados por los vikingos y se asentaron en las islas, estos vikingos que se habían asentado en las islas británicas o la Normandía francesa, fueron los primeros en cristianizarse, y de entre ellos surgió un clero autóctono que resultó el más adecuado para iniciar la evangelización de su país de origen. Con todo, importantes residuos paganos perduraron en Suecia hasta el siglo XII y en la Prusia Oriental y los países bálticos hasta el siglo XIV. Pero, como estoy diciendo, la conversión de los vikingos resultó ser algo realmente fundamental. Los primeros intentos de conversión de los vikingos, promovidos en el siglo IX por el emperador franco Ludovico Pío, fracasaron. Eran hombres aparentemente terribles. Su paganismo no era un fenómeno residual como en otros pueblos, sino vigoroso, y reaccionaban con virulencia ante el intento de cambiar sus convicciones profundas. Y en un tiempo se puede decir que el martillo de Thor era el contrasigno de la cruz, es decir, frente a la cruz, que era un signo de paz, se imponía el martillo de Thor, que era un signo de fuerza y en cierta medida de guerra. Bueno, lo cierto es que con todas estas conversiones y con estos misioneros y con esta extensión del cristianismo, la Europa cristiana se va configurando poco a poco. Así que este sería un mapa de los reinos cristianos aproximadamente en el año 500 después de Cristo. Después de esto se produce la conversión de los príncipes centroeuropeos y esa conversión va a favorecer enormemente la evangelización. La conversión, por ejemplo, del rey San Esteban en el año 1000, la de los bohemios con la de San Wenceslao y la de los polacos con el bautismo de su duque nacional Mieszko, pues como digo, termina de producir una Europa cristiana. Sin embargo, hay que decir que la cristianización propiamente dicha de tales pueblos fue una empresa larga que se prolongó durante siglos. Bien, este es el capítulo que nos tocaba en estos momentos y hemos acabado un poco antes que otros capítulos, pero tampoco pasa nada, no necesariamente todas las sesiones tienen que tener la misma longitud. Lo que sí vamos a hacer es citarnos para la próxima sesión, en la que hablaremos de Constantinopla y el Imperio Bizantino, Mahoma y el Islam, que fue una sacudida enorme para el cristianismo. Hablaremos también de la iconoclastia y Carlomagno y, por último, del cisma de Occidente. Bueno, pues hasta esa ocasión nos despedimos. Hasta muy pronto.